Desde el control mercantil administrativo de Santiago se va desarrollando aquí una aristocracia mercantil con control militar. Una gran masa de un pueblo mestizo, trabajando sin derechos. El pueblo mapuche en el sur, aislado. Por eso la riqueza comenzó a concentrarse en la capital, en los dueños de la tierra, mercaderes, vendedores de trigo, pero haciendo trabajar al pueblo mestizo. Una élite se enriquece, la gran masa del pueblo mestizo creció y se desarrolló demográficamente a una escala mucho mayor que la de los españoles. Vivió el pueblo mestizo en la absoluta pobreza. La élite o aristocracia se perpetuó en el tiempo no solo porque tiene el poder en distintas esferas de la sociedad, sino porque tiene un control, una soberanía de facto sobre todo el territorio nacional, a través de la hacienda. En la hacienda manda el patrón, y la injerencia que tiene el Estado al interior de la hacienda es mínima, en circunstancia que la mayoría de la población vive en el campo. Además, controló la élite el aparato del Estado. Entiéndase que una familia puede tener personajes de poder en el gobierno, en el parlamento, en la jerarquía eclesiástica. En síntesis, la élite ocupa todas las posiciones de poder que existen en el país. Y una élite que ha hecho del matrimonio una instancia clave para la reproducción del poder. Surge un mercado matrimonial que se basa en el espacio de sociabilidad, el teatro municipal, el parque Cauciño, las fiestas en grandes casonas, palacetes, en quintas, un ambiente protegido, y existe la garantía de que se casen siempre con su mismo estrato social. El poder se mantiene en las mismas familias. El Estado chileno era muy pobre antes de la Guerra del Pacífico, pero una vez que tiene el control del salitre, el monopolio del recurso a nivel mundial, que en ese entonces era algo muy demandado, el Estado se hace de una fuente increíble de recursos y empieza a expandirse de manera muy sustantiva. Se crea una burocracia y esa burocracia le da origen a sectores medios. Comienza a ponerse en tela de juicio a la clase dirigente que provenía del siglo XIX. La política se comienza a masificar y aparecen los partidos de izquierda. El sistema político se diversifica, que copa el centro del escenario de sectores obreros, la creación de élites profesionales. Durante el siglo XIX, la pobreza no fue un problema político, fue un problema de política urbana, fue un problema que terminó a fines del siglo XIX como un problema social, un problema higiénico. Al final los médicos terminaron siendo ministros de Estado por tratar de resolver el problema urbano y salubre de la ciudad. ¿Cuáles fueron las primeras banderas de lucha? Claro, los derechos sociales. En el Chile tradicional había habido siempre pobreza y había habido descontento social, pero casi nunca habían derivado en una corriente fuerte de búsqueda de un orden social distinto por parte de los perjudicados. O sea, como que finalmente la pobreza, la injusticia eran parte de lo que era la vida, ¿no? Y había que soportarlo como se pudiera. Con el tránsito de Chile hacia el capitalismo, que es algo que empieza a ocurrir en las últimas décadas del XIX, empieza a cambiar sustantivamente la forma de vida de algunos sectores populares, que son los que salen del campo, en el fondo. Se trasladan a las provincias mineras o a las ciudades y se enfrentan a una experiencia nueva de trabajo y de pobreza y de vida, que tiene que ver con otro tipo de actividades, sometidas a horarios, a reglas nuevas, a patrones muchas veces extranjeros con los cuales no se podían comunicar muy directamente. Y entonces es una pobreza mucho más, con muchos mayores índices de inseguridad y de desamparo. Y va a empezar a demandar soluciones a algunos de estos problemas, de parte de sus empleadores o de parte del Estado. Y en un comienzo ninguno de estos dos otros actores está dispuesto a darle respuesta a esas demandas. Entonces lo que hacen estos sectores es empezar a agruparse entre ellos, a formar sus propias organizaciones de carácter mutual, o sindical, o político derechamente, en parte para resolver sus necesidades entre ellos mismos, pero también para levantar colectivamente sus reivindicaciones, sus demandas. Que
el fondo son dos Chiles, ¿no? El Chile de los ricos y el Chile de los pobres. Y la primera reacción de los grupos gobernantes es reprimir. Y la década previa al centenario es la de las grandes masacres obreras. Valparaíso 1903, la huelga de la carne en Santiago 1905, Antofagasta 1906, Santa María de Iquique 1907. Entonces, cuando se llega a 1910, el acumulado de todo eso es muy fuerte. Y eso justifica a Recabarren cuando dice, mire, ¿de qué me hablan? Nosotros, que somos la mayoría, no tenemos nada que celebrar. La raíz fundamental del pueblo chileno es el pueblo mestizo. Las instituciones laborales que van a surgir en Chile, en el Valle Central, son todas impuestas por el patrón a una masa marginal mestiza que no tenía derecho a pataleo, como se dice. Entonces el inquilinaje nunca tuvo derecho. No hubo ninguna ley, ni código, ni nada. El peonaje tampoco, el pirquineraje tampoco. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si un pueblo no tiene derechos, ni pasado, ni territorio, ni memoria, ni religión, ni lenguaje, ¿qué haces con él? Lo que quieres. Lo que quieres. Por tanto, puedes violarles sus no derechos. Puedes azotarlo, puedes matarlo, palomearlo, ¿no? Como si fueran animales de caza. Por esa razón, las matanzas de rotos, las matanzas de mestizos en Chile, nunca implicaron, delito, y sus autores nunca jamás fueron castigados.